Vamos a ver hoy 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Ahorita nos vamos a centrar en el versículo 1. ¿Cómo es que estos dos versos se esconden tantas cosas en solamente dos versos? Todo lo que va a pasar, todo lo que involucra estos dos versos y lo que no se dice ahí, ¿verdad? Pero que tal vez podemos encontrar en el contexto de este David. Vemos cómo es desde 1 de Samuel capítulo 15 hasta ahorita que vamos en el 22. ¿Qué cosas ha venido atravesando este David, verdad? Que simplemente no es, aunque ya había sido ungido rey, no era rey. Así que David había pasado por mucho, venía de fingir locura ante el rey de Gad, ¿no? El rey Aquis, ahí en Gad, que era el pueblo natal de aquel gigante Goliat. Había pasado por fama inmediata, un matrimonio reciente pues había sido yerno del rey Saúl, se había casado con Mical. Los peligros de los filisteos, repetidos atentados contra su vida y una desgarradora despedida de la vida cotidiana para vivir como un fugitivo. Por quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Saber por cuánto tiempo ha de haber estado pasando esto. Entonces, esto es lo que está viviendo David, ¿no? El hombre que lo llama la palabra de Dios un hombre conforme al corazón de Dios. Todo esto ha estado pasando. Y muchas veces esto no se enseña, esto no se predica, ¿verdad? Además, ¿qué fue posiblemente lo que lo llevó a esta cueva? En el verso 21, que dice, yéndose luego, 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 21, yéndose luego David de ahí, ¿de dónde venía? Venía de estar como prisionero con los de la ciudad de Gad, ¿verdad? Con los filisteos, huyó a la cueva de Adulán. Vimos la semana pasada las características de estas cuevas. Entonces después dice, ahorita vamos a ver la primera parte de ese verso. Así que, ¿qué fue posiblemente lo que lo llevó a esa cueva? Aquí vemos que David viene cometiendo errores, mentiras, pérdidas de cordura, ir a refugiarse al rey de Aquis, el rey de Gad, llevando en sus manos la espada original de Goliat, ¿verdad? De aquel famoso héroe de guerra nacional de los filisteos. Entonces, esto podía tomarse como una posible provocación también para el mismo pueblo, lo cual nos muestra que cuando uno está presionado y pierde el sentido, puede llegar a cometer tales cosas, además de un alejamiento de la gracia que ya venía teniendo David. Todo esto basado en sus propias decisiones inteligentes, ¿verdad? Decisiones tomadas bajo su propio razonamiento humano, por su propio intelecto, que para su parecer podrían ser o haber sido las mejores decisiones. Así que es ahí donde empezamos o podemos ver algunas preguntas, hermanos o hermanas. ¿Hasta dónde nos han llevado las decisiones que hemos tomado bajo nuestra propia inteligencia, bajo nuestro propio pensar, bajo nuestro propio razonamiento, cuando olvidamos consultar a Dios para tomar una mínima decisión? ¿Hasta dónde nos ha llevado todo esto? Eso es lo que tenemos que pensar cuando leemos la palabra de Dios. El domingo el pastor nos decía algo muy interesante, que a veces olvidamos escuchar o olvidamos en nuestra mente pensar cuando vamos a la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos tiene que confrontar. Cuando la palabra de Dios deja de confrontarnos, oigan, entonces es porque todo va bien, ¿verdad? Estoy viviendo una vida perfecta. Ya ahí es para que estuviera en el cielo. Pero si la palabra de Dios nos sigue confrontando, como veíamos también ayer cuando en el estudio como de iglesia que tenemos con el pastor, que no somos perfectos. Un hipócrita puede seguir estando en la iglesia. Además, vamos a ver algo parecido en esto cuando llegan esas personas, que es lo que vamos a encontrar en la iglesia también. Así que, ¿hasta dónde nos han llevado esas decisiones inteligentes? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado dicho alguna ocasión, déjame, yo tengo mi manera o mi forma de hacer las cosas? ¿No? ¿Y hasta dónde nos han llevado esa forma o esa manera de que nosotros hemos hecho las cosas o hemos tomado esas decisiones para hacer las cosas? ¿Y qué podríamos habernos evitado si en lugar de haber hecho las cosas a nuestras maneras nos hubiéramos acordado de consultar a Dios y hubiéramos hecho las cosas a la manera de Dios? Aunque esto implique
una rendición total de nuestra parte, una humillación, un reconocer, yo ya no puedo más, pero muchas veces no queremos atrevernos a dar ese paso porque el qué dirán, ¿no? Oh, es que yo tengo una buena familia, es que yo tengo un buen estatus, tengo una buena posición, he logrado todo esto hasta aquí, tengo una buena fama como David la tenía, él tenía una buena posición política, era hijo del rey, perdón, era yerno del rey, mejor amigo del príncipe. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos a dejar y a reconocer y humillarnos públicamente para dejar de hacer las cosas a nuestras maneras y empezar a hacer las cosas a la manera de Dios? Por eso es importante que la palabra de Dios, cada vez que vengamos a ella, siempre nos tiene que confrontar, ¿no? Como nos recordaba nuestro pastor el domingo. Porque, hermanos, no hay otra manera de hacer las cosas. No hay otra manera, la única forma de hacerlo es a la manera de Dios. Si no nos rendimos, si no nos humillamos, si no reconocemos y digo, Señor, ya no puedo más, lo intenté a mi manera, lo intenté con mis fuerzas, con mi razonamiento, con mis habilidades, pero ya no puedo más, porque lo único que he ganado, lo único que he conseguido haciéndolo de esta manera es estrés, ansiedad, depresión, tristeza, desesperación, enfermedad, desgaste físico, emocional, mental, falta de sueño y un montón de serie que creo que todos estamos hasta aquí familiarizados con esas cosas que pueden llegar a conseguir cuando nosotros queremos hacerlo siempre a nuestra manera, ¿verdad? A nuestras propias fuerzas. Todo ese desastre, todas las decisiones, todos esos miedos que han sido causados de una manera directa o indirecta y lo han llevado a refugiarse en una cueva, es lo que su propio razonamiento llegó a alcanzar, lo último que pudo ver, ¿verdad? Y muchas personas cometen este error, que quieren ir a una cueva para ver si ahora sí encuentra a Dios. Pero eso no es lo que el plan en realidad de Dios estaba. Aunque aún así cuando nos humillamos, Dios hace su voluntad, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero podemos habernos evitado tantas cosas, tantos procesos o consecuencias si consultamos primeramente a Dios. Mas sin embargo vemos aquí que David huye, ¿no?, a una cueva y lo único que le pudo venir, o qué fue lo que encontró ahí. ¿Qué fue lo único que encontró ahí? Paz. Encontró la tranquilidad que él tanto deseaba. Era el refugio más seguro que pudo haber encontrado. No. El refugio de la muerte, que él venía huyendo de eso, los querían perseguir. Ahora ya los enemigos del pueblo de Dios, ¿no? Los filisteos, porque de ahí salió huyendo, tanto también su mismo pueblo, ¿verdad? Entonces encontró ahí una tranquilidad, las respuestas a sus problemas, a las consecuencias de sus propias decisiones que había tomado sin consultar a Dios. Eso fue lo que encontró ahí. Dice el versículo 1, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Ahora bien, ¿cuál creen que fue la primera impresión o reacción de David al ver su bella y maravillosa familia ahí? Esa es la parte B del versículo 1, ¿no? La segunda parte del verso 1 de 1 de Samuel, capítulo 22. ¿Cuál creen que fue la primera impresión o reacción de David al ver a su bella y maravillosa familia? ¿No? Para empezar, esto fue algo que a mí, desde la semana pasada que he estado trabajando en el tema, me voló la cabeza y creo que hasta ayer en la noche más o menos pude, gracias a Dios, como que separar estas cosas. Y ahorita lo vamos a explicar. ¿Vinieron en rescate la familia? ¿Era la ayuda que él necesitaba? Posiblemente era un consuelo que Dios le había mandado. Eso sí, lo podemos poner ahí. Posiblemente era un consuelo que Dios le había mandado por su misericordia a todas las decisiones que este personaje David venía tomando bajo su propio razonamiento, olvidándose de consultar a Dios, ¿no? Desde 1 de Samuel 17, tocando el arpa, se hace yerno del rey, se hace mejor amigo del príncipe, o sea, de Jonatán, nunca pierde una batalla. Entonces, él empieza a tomar decisiones dejando de consultar al Señor, miente, vemos una serie de mentiras que comete David,
y termina huyendo, termina siendo un fugitivo. Se oculta en la cueva de Adulam, después que se le ocurre ir a los filisteos, a los enemigos de Israel. Entonces llega la familia de David a la cueva cuando se enteran, y ahora sí, vinieron al rescate, era la ayuda que él necesitaba. Posiblemente era un consuelo en la gran misericordia de Dios, la familia, porque es la que a veces va a estar ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué creen o consideran que sintió David al escuchar y conocer la voz de sus hermanos, de sus padres, de sus tíos, de sus primos? Vemos, la semana pasada vimos las características de una cueva en ese lugar, ¿no? En ese antiguo Medio Oriente. Y una de esas características que vimos es que tenía una buena acústica, ¿verdad? Las ondas sonoras no eran interferidas, así que si él escuchaba la voz en alguna de las posibles entradas que tenía esa cueva, porque era una cueva grande para albergar, estaban 400 personas ahí, podía escuchar nítidamente de dónde venían los pasos, de dónde venía el sonido, y ese es el confort que él buscó en su racionamiento humano para poder tener rutas de escapes, ¿verdad? Entonces, muy seguramente reconoció la voz. Además era pastor. No olvidemos que él era pastor. Y el pastor también guía a las ovejas con su voz. Entonces, él también puede identificar. Puede identificar y escuchar la voz de su familia, la voz de su padre, de su madre, de sus hermanos, de sus primos, de sus parientes. Ahora, qué habrá sentido David? Estoy seguro que David sí ha de haber sentido paz, un socorro, alguien con quien llorar, abrazar, platicar al escuchar la voz de ellos al llegar a esa cueva. Y saben, hermanos, quiero hacer aquí un paréntesis. Una posible observación que podemos notar: la familia es hermosa, es nuestra familia, es nuestra sangre, es maravillosa. Y yo pienso, ¿no? Aclaro, es un pensamiento personal y no quiero decir que es un hecho, ni que la Biblia lo está diciendo. Pero por lo general, siempre vamos a amar a los nuestros. Lo que uno menos quiere es que le pase algo, pero muchas veces no vienen o están ahí para darte consuelo, para darte aliento, para darte ánimo, para darte alegría, paz, felicidad, o para sentarse mientras te estás hundiendo, ¿verdad? Y abrazarte. Muchas veces vienen a ser más carga de la que ya nosotros podemos soportar, aguantar, sostener o resistir, como vimos hace unas semanas, una enseñanza, ¿verdad? Que es paciencia, es soportar, es resistir. Y es allí donde entra el amor de Cristo, donde demostramos el amor de Cristo, donde formamos el carácter de Cristo, donde nos pule el Señor. Es allí donde reflejamos a Cristo y podemos, y esto puede, ¿no?, ser difícil al inicio, pero es así, hermanos, no hay otra manera. Y otro ejemplo de familia es la iglesia. El cuerpo de Cristo es donde los miembros que conforman el cuerpo, ¿no?, que son nuestros hermanos los unos con los otros, el cuerpo, la cabeza es Cristo, y todos los demás, como un cuerpo humano, son unos miembros y cada uno está cumpliendo una función los unos con los otros para que el cuerpo trabaje. ¿Cuántas veces nuestros hermanos digan, no nos han ofendido o nosotros no hemos ofendido a ellos? ¿Cuántas veces no nos hemos enojado con algunos de ellos o ellos con nosotros? ¿Ha habido algún tipo de diferencia en algún momento? ¿Cuántas veces no nos han hecho un mal comentario hacia nuestras personas sin importar o medir lo que esto podría llegar a causar, herir a nuestro corazón, lastimarlo? ¿No? ¿Cuántas veces no nos han lastimado nuestras misma familia? Pero sin embargo ahí están. Ahí es donde pulimos el carácter de Cristo. No hay una escapatoria, ya sea nuestra familia de sangre o nuestra familia en la iglesia, porque Cristo es nuestros hermanos, ¿verdad? No todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero la Biblia dice que todos los que conocen a Cristo, los que creen en Él, Dios le da la potestad de ser llamados hijos de Dios, donde Cristo es nuestro primogénito entre todos los hermanos, ¿verdad? Por eso somos hermanos, porque hemos creído en el único Hijo de Dios. Entonces,
también ahí en la familia cristiana Dios nos pule. Dios nos pule con nuestros hermanos. Muchos vamos a ver en la iglesia y no son nuestros hermanos. Simplemente están ahí para pulirnos, para desgastarnos, para herirnos y no son cristianos. Otros sí son cristianos, pero están en un constante proceso como tú y como yo. Como dijimos al inicio y como nuestro pastor lo mencionó ayer, no somos perfectos. Si no, ya estuviéramos en el cielo. La palabra de Dios siempre nos va a confrontar. Para eso también está hecho. Si nosotros ya nos sentimos una lastimadita cuando leemos la palabra de Dios, aguas, porque entonces todo lo estás haciendo bien, ya deberías de estar en el cielo. Entonces, ¿por qué creen que habían venido estas personas, la familia de David con él? ¿Ellos sabían que él venía huyendo? Eso es pregunta. La familia de David, sus papás, sus parientes y todos sabían que, ya terminé mi paréntesis, el pensamiento que nosotros podemos confrontar ahí, ¿verdad? Como dije, no es un hecho que así dice la Biblia, pero podemos sacar muchos aprendizajes de ahí. Ahora bien, regresando a nuestro versículo base, 1 Samuel 22, verso 1 y 2, estamos en el verso 1. Después de que David huye de los filisteos y llega a la cueva, viene su familia. Ahora la pregunta es, ¿y lo encuentran en la cueva de Adulam? ¿No? ¿Ellos sabían que él venía huyendo? ¿Qué piensan? ¿O qué recordamos? ¿Qué recuerdan, hermanos? ¿No? Desde 1 Samuel, capítulo 15, hasta el capítulo 22, que es donde estamos. Si Ahimelech, el sumo sacerdote que lo encontramos en el capítulo anterior, capítulo 21, no sabía que David venía huyendo, ¿creen que David mantenía una apariencia de éxito para no mostrar su vulnerabilidad? El mismo sumo sacerdote, ¿no? Ahimelech, el capítulo 21 anterior, ni siquiera sabía ni cuando David lo manda a traer. Vemos en diversas partes de Primera de Samuel cuando Saúl, el rey que es en ese momento el primer rey de Israel, Saúl, quiere por celos y porque se alejó de Dios y otras cosas que hemos estado viendo en estas enseñanzas, siempre por lo regular encontramos que le dice, ¿no?, a sus gentes o manda a buscar en secreto o tiene su grupo de personas, sus guerreros secretos electos que quieren que por la locura que le venía, por el espíritu malo de parte de Dios, que ya vimos qué significa eso allí, esos ataques de ira, de celos que le venían. Aquí le está dando la mano a David y aquí lo está otra vez queriendo matar. Incluso este loco quiso atravesar con una lanza a su propio hijo Jonatán, ¿verdad? Por esos ataques de ira. Así que él no tenía una razón por matar a David más que unos celos enfermizos. Ahora bien, ¿creen que su familia sabía todo esto? Si ni el mismo sumo sacerdote lo sabía, que era parte o que conformaba parte, como lo vimos la semana pasada, hace como 2-3 semanas, de la política, de la estructura de un reino, como es el área religiosa, en este caso de Saúl. ¿Qué sabía su familia de David? ¿Cuántos de nosotros estamos en una cueva espiritual, pero seguimos fingiendo que todo está bajo control ante nuestra familia? Y saben, viene algo más impactante después en el verso 2 de 1 Samuel capítulo 22, verso 2, la parte A. Y se juntaron con él los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Era en realidad la respuesta a las consecuencias de las decisiones inteligentes que David venía tomando en su propio razonamiento humano sin consultar, olvidándose de consultar a Dios. Le vino el ángel como Elías y le preparó los pajaritos, las tortas. Era lo que este señor venía haciendo. Esta fue la respuesta que él encontró, lo que él venía buscando, hasta donde su propio razonamiento humano le llegó a dar para recurrir a una cueva cuando ya no tenía a dónde más huir. David, para ayudita que le mandaron, ¿verdad?
Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Qué ayudita le llegó a David? Mis queridos hermanos, eso es pesado. O sea, ya vienes una carga, vienes huyendo de la muerte, no de tus enemigos y de tu mismo pueblo. ¿Hasta dónde nos están llevando nuestros propios razonamientos, nuestras propias decisiones supuestamente inteligentes cuando nos olvidamos de consultar a Dios? Y más sin embargo, sí, ahí estaba su familia. Dentro de también esta segunda oleada, por así decirlo, que se le juntó después de su familia, ¿verdad? Ahí estaba su familia y estas personas que creen encontrar posiblemente la respuesta a sus problemas. O sea, estos también querían encontrar respuestas a sus propios problemas que ya tenían. Vean esto qué interesante. Porque supieron que David estaba en una cueva, supieron que la familia de David estaba en una cueva. Y ahorita vamos a llegar a eso. Y de una o de otra forma, Dios permite esto por alguna razón. ¿Qué era lo que conocían estas personas que se juntaron después y también su familia, que fue los primeros que llegaron? ¿Qué conocían de David? Además que pienso y cabe mencionar que estos dos puntos podemos encontrar, por eso les digo, hay muchas enseñanzas solamente en 2 versos de la Biblia. ¿Cuánto más podemos encontrar en toda la palabra de Dios? Dentro de las personas como David, que van siendo guiados por sus propias decisiones inteligentes y terminan hundidos, o las otras que van siguiendo a los primeros, creyendo que en otros vamos a encontrar las respuestas de nuestros problemas. O sea, vemos aquí dos personas o 2 puntos de vista. Uno, las personas como David, que van siendo guiados por sus propias decisiones inteligentes y terminan hundidos, ¿verdad? Porque se olvidan de consultar a Dios. Quieren hacerlo a su manera, quieren hacerlo con sus habilidades, con sus fuerzas, con su dinero, con su conocimiento que tengan y se olvidan de consultar a Dios. ¿Hasta dónde los han llevado esas decisiones? A David lo llevó a una cueva. Lo último que pudo tomar en su decisión inteligente. Y vemos otro punto, como las otras personas que le llegan, que terminan hundidos en esas cuevas, pero por andar siguiendo a los primeros. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Que terminan, van siguiendo a otras personas, creyendo que también ahí van a encontrar las respuestas. Van siguiendo a otro hombre. ¿Y cuántas veces no hemos puesto la esperanza en una persona o hemos seguido a otros buscando nuestra posible solución? ¿O no han dado, alguna vez nos han dado algún consejo diciendo, pégate a él o ve con tal persona para que te dé trabajo, ¿no? Que eso es muy normal a veces en nuestros países latinos. Ve con el hermano, con la hermana que es dueño de alguna constructora o que tiene un trabajo, o trabaja en el gobierno o conoce gente. Siempre les dicen, pégate ahí, pégate ahí, pégate ahí. Hermano, a quien nos debemos de pegar es a Dios. A quien debemos de consultar primero es a Dios. Y no vengamos a hacer cargas para otros. No sabemos qué está padeciendo la otra persona. Y ahí tenemos que estar humillando y agachando la cabeza. Sí, a la mera hora ni siquiera te dan nada. Porque te olvidas de consultar primeramente a Dios, de buscar su voluntad. No vengamos a hacer cargas para otros. Si el Señor lo permite, Él te lo va a poner cuando tú busques la voluntad de Él primeramente. Y no vengamos a ser ni como los primeros, terminando en una cueva por nuestras propias decisiones, ni como los segundos que venimos siguiendo a los primeros. No vengamos a hacer cargas para otros. ¿Cuál es la imagen y la expectativa que estas personas tienen de David? ¿No? ¿El héroe invencible? ¿O sabían del fugitivo que era? Que ya vimos que no, ¿verdad? ¿Qué expectativa tenía la familia de David? Sus hermanos, sus padres. Para la familia de David, ¿no? Primero que nada sabía que eran el yerno del rey, ¿verdad? Y esto en ese tiempo da una buena posición. Es estar casado con la hija de un presidente. O sea, no nos tenemos que ir muy hasta allá.
¿no? Probablemente, no sé, fama. También sabían lo famoso que era, no perdían ninguna batalla. Entonces, ¿cuál es la realidad? Porque ellos también sabían que habían matado a Goliat, a un gigante. Primera de Samuel 17, ellos sabían la fama que tenía David. La familia viene siguiendo acá, oh, él nos va a salvar, él nos va a cuidar, él nos va a guardar. ¿No? Y también los otros pocos que se allegaron después con deudas y todos dicen, no, pues este tiene dinero, él no pierde ninguna batalla cuando lo manda el rey. Él mató a Goliat, él es el mejor amigo, íntimo amigo del príncipe de Jonatán. Y la realidad, ¿a qué se encuentran esas personas? Se encuentran a un David que no tiene ni pan y a lo mucho tiene una espada que consiguió por su astucia, que recuperó la de Goliat, ¿no? Que tenía Ahimelech, el sumo sacerdote en el capítulo 21, que ahí lo pueden ver. No tenía nada ni en qué caerse muerto. Que vive escondido en la oscuridad. Ahora bien, mis amados hermanos, Dios es tan misericordioso, ¿verdad? A todo esto. ¿Qué propósito o cuál es la idea de que le esté pasando esto a David? La Biblia no nos enseña que nosotros tenemos que recurrir a una cueva para encontrar la solución o las respuestas a las consecuencias de las decisiones que venimos tomando, olvidándonos de consultar a Dios. Eso no nos muestra la Biblia. No tenemos que ir a una cueva. Mas, sin embargo, muchos nos hallamos ahí por las malas decisiones que hemos tomado, ¿verdad? Pero cuando nos acordamos de Dios, cuando venimos, cuando nos arrepentimos, ahí es donde Dios muestra un propósito. Que pudimos haber evitado todas esas consecuencias. ¿Y qué propósito? ¿Cuál es la idea que le esté pasando esto a David? ¿Por qué creen que él fue al palacio? ¿A qué fue llamado la primera vez David? ¿Cómo fue que se hizo yerno del rey? O mejor amigo del príncipe, de Jonatán. ¿Por qué Dios lo lleva de victoria en victoria hasta este punto que estamos en la vida de David, en las batallas que por ejemplo, mata a Goliat, ¿verdad? En el valle de Ela. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la intención de Dios al mostrar delante de todos que Dios estaba con David? Al darle victoria en las batallas, favor delante de los hombres, introducirlo al palacio, estar a primera mano en el círculo íntimo del rey, ya que era yerno del rey. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que él se pegue todo si era un simple pastor de ovejas, era nadie. Después de todos sus hermanos que pasaron, ni siquiera se encontraba ahí. ¿Cuál es la idea que Dios le permite conocer todo esto? Recordemos, hermanos, que la idea de esto es prepararlo. David había sido ungido rey, pero no era rey. Son cosas totalmente diferentes. Al ser rey tiene que tomar decisiones importantes, tiene que pasar por muchas pruebas. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Pero no era rey. Y este es un problema en la actualidad, que muchas personas tienen o que cometen, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, un año van a la iglesia, Dios los transforma y al siguiente año ya son pastores, abren iglesias, cuando toda su familia no tenía ni la menor idea de quién era. Cuando es un gran problema esto en la actualidad, se levantan supuestos pastores, profetas, evangelistas, que no tienen ni un año ni la menor idea de qué es la Biblia, ni cuántos libros tiene la Biblia. Oh, pero es que por amor Dios me llamó. Y luego dicen estupideces y argumentos como que el de Pablo y su conversión fue rápida, 3 días, y en ese caso es especial, y si Dios lo hizo con él, lo puede hacer con nosotros. Cuando no tienen ni la menor idea de lo que están hablando. Dios nos hace el llamado y luego nos manda a capacitar. Pablo fueron 3 días, sí, pero después no se fue a un ministerio ya pronto porque Dios lo llamó. Lo mandó casi de 13 a 14 años a capacitar. Y aún ya sabiendo toda la ley y el Torá. Después de que Cristo se le aparece, son 13 años, 14 años que se aparta. ¿No? 3 en Arabia y 2
y 10 en Tarso, en su ciudad natal, no de inmediato se va. Dios tiene que prepararnos, ¿verdad? Los hermanos a través de Cristo, los ancianos de la iglesia, Dios a través de los ancianos de la iglesia me han dado el llamamiento a un pastorado. Pero yo no soy pastor. Yo tengo mucho que aprender. A mí me mandaron a estudiar, a mí me mandaron a capacitarme, me mandaron a una universidad. Yo tengo mucho que aprender, yo la voy a regar muchas veces. Yo no soy pastor. Dios me ha hecho un llamado, pero yo no soy pastor. Yo tengo mucho que aprender. Yo no me puedo arriesgar a ir a decir tonterías ahorita cuando tengo que aprender y estudiar bien la palabra de Dios. La palabra de Dios no existe una interpretación certera, porque es un texto antiguo y sagrado. ¿Cómo vamos a traer precisamente lo que pasó hace 2000 años acá? Sino a base de pura observación podemos llegar a una cercana interpretación. Pero no es un hecho, no hay ninguna interpretación certera. Tenemos que prepararnos y es lo mismo que le pasa a David. David fue ungido rey, pero no era rey. Él tenía que tenía que pasar por mucho, ¿no? No te vas esperando una corona, un púlpito, una iglesia después de ser llamado a algo, sino que te vas a mandar a pruebas, a dificultades, para saber cuándo va a pasar cuando el Señor lo permita, ¿verdad? Muchas veces se encontró Saúl con David, siendo Saúl el rey, y en una de esas, la segunda ocasión, Saúl dijo, la primera o la segunda, ok, solamente cuando sea tu tiempo, cuando sea el tiempo de Dios que vayas a ser rey. Un rey le dice a uno que ha sido llamado al rey, acuérdate solamente de mi familia, no le hagas nada. Pero Saúl sabía que iba a ser rey, que además estaba siendo preparado por muchas dificultades, peleando batallas. Así no son las cosas. Así que David fue un hombre como tú, como yo, la regó, pecó, malconsintió a sus hijos. Vimos todas las consecuencias del pecado hace 2 semanas y los contrastes entre Saúl y David. Hubieron momentos que pierde la dirección de Dios por alejarse de él, ¿no? Vimos lo duro que fueron estas consecuencias. Tomó malas decisiones bajo sus propios razonamientos, pero aguantó vara, como decimos en México. Aguantó la disciplina. Cada vez que se daba cuenta de su error, soportó la disciplina, porque iba con un corazón arrepentido al Señor, sin importar si perdía todo lo que Dios le había dado, sin importar su éxito, sin importar su fama que venía haciendo, que Dios se le había dado, sin importar si perdía esa figura política que tenía siendo hijo, yerno del rey. Vemos aquí David cómo aprendió a hacer o a caminar bajo una disciplina. Evidentemente esto para la gente sin Cristo no le gusta nada. A nadie le gusta que lo disciplinen. A nadie le gusta que le digan que lo que estás haciendo está muy mal. Te tienes que ir por este camino porque este otro no es el que te conviene. A nadie le gusta, hermanos. Nos incomoda, la palabra de Dios nos incomoda, como vimos el domingo con nuestro pastor. Hay 2 puertas, ¿no? En la palabra de Dios hay 2 puertas, una con un camino estrecho y otra con un camino muy angosto, uno angosto, estrecho y otro muy amplio. 2 puertas. La que es angosta, la que es estrecha, lleva a la salvación, lleva a Cristo, pero la otra que es amplia, lleva a la perdición. ¿Y cuáles son las características de la puerta estrecha? Es que te va a asfixiar, es que va a ser incómoda, es que va a causar molestias, es que te va a lastimar muchas veces. Es incómoda. Sí, la verdad nos incomoda. Cuando alguien es disciplinado nos incomoda. Siempre pones tu defensa. ¿No? Pero los que somos hijos de Dios viven tranquilamente en el mundo, hacen los que no son hijos de Dios viven tranquilamente en el mundo, hacen lo que les da la gana, quieren vivir como quieren, ¿verdad? Como ellos se le imaginan, como ellos van cometiendo todo tipo de tonterías, van cometiendo errores, atentan contra la ley de Dios, aparentemente no pasa nada para los que no son hijos de Dios. Viven como quieren,
Pero Dios a sus hijos los somete a disciplina. Los que no son sus hijos, no. Dios los somete a disciplina a los que son hijos de Dios. Así que vemos ahí que aunque David había sido ungido para ser el rey de Israel, aunque no era el momento de que subiera al trono, Dios le dio una promesa, pero tardó muchos años en cumplirla. Antes debía capacitarle para que se pudiera ejercer sus deberes como rey de Israel, con todo lo que necesitaba. Comprender y tener la destreza para dirigir a un pueblo como el de israelita, ¿no? Que dicen por allá unos libros anteriores cuando sale el pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y le dicen, este es un pueblo terco, de cabezón, de dura cerviz, ¿no? Entonces, para dirigir a ese pueblo se necesita un líder que esté conforme al corazón de Dios, y ese líder tiene que bajar, ser presionado, pasar por muchas pruebas. Es necesario, dice Hechos, que por muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. Son parte del caminar del creyente. Y Dios le hizo pasar por diversas pruebas para que adquiriera madurez y a la vez también para que conociera cuál era el corazón de sí mismo que debía tener para con Dios. Dios le somete a diversas pruebas y aquí estamos en una de las pruebas difíciles que Dios le sometió, ¿no? Y vemos, les dije por ahí, si uno de los salmos que íbamos a ver era el 142 y el Salmo 57, vemos cómo se sentía David en el Salmo 142, del verso 1 al 7. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustia dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino en que andaba me escondieron lazos, o sea, me pusieron trampas, ¿no? No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, Jehová, tú eres mi esperanza, mi porción de tierra. ¿Qué hubieras pasado si no clamara a él? Hubiera sido la herencia, la porción de tierra que se refiere ahí, porque Dios es la herencia de nosotros. Y dice, con mi voz clamaré, con mi voz pediré, porque es lo único que tiene en esa cueva. Y con eso venimos a Dios, con nuestro propio cuerpo, fuimos formados del polvo. Con lo único que tenemos nos basta para alabar a Dios, para honrarlo y para obedecerle. Dice en versículo 7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán justos porque tú me serás propicio. Entonces, tú me serás bendición. Era una cárcel donde se sentía en esa cueva, rodeado de esos hombres. Era así como se sentía. Y no dice, sácame de aquí para que yo vaya y haga mi vida como yo, porque muchos así hacen, para que yo siga haciendo las cosas a mi manera. No, para que alabe tu nombre. Porque ya entendí, Señor, que es a tu manera y no a la mía. Eso dice el Salmo 142, ustedes lo pueden revisar, ¿no? Y cuando dice mi queja, no es que yo vengo y le estoy trayendo, qué pesar, qué día, todo lo vemos mal, volver a comer lo mismo, verdura, pollo, no son ese tipo de quejas. Aquí tal vez podría traducirse como pensamientos turbulentos, ¿no? La exposición de quejas no tiene el propósito de decirle a Dios lo que Él no sabe, es para el alivio del quejoso, no para la información de Dios. Entonces, en la oración no debemos tratar de ocultarle nada a Dios, sino que debemos mostrarle todo lo que está en nuestro corazón y en su presencia, cuando venimos a Él en su presencia, que es el armario de Dios, a puerta cerrada, nosotros tenemos que exponerle todo, y no porque Dios no lo sepa, es para que nosotros tengamos ese alivio. Y esto es importante porque el Salmo 142 nos ayuda a entender la situación de David y cómo vino a ser sus sentimientos, su angustia, su desesperación, sus aflicciones, lo que sentía en esa cueva. Y ahora bien, ¿qué pasa cuando los que esperan que tú los salves, o sea, esa gente que vino, no solo su familia, porque ellos pensaban ellos no sabían que David estaba hundido, ¿no? Y menos la segunda oleada que venía con deudas,
que venían con aflicción de espíritu, que venían gente marginada. Llegan a la cueva porque se enteran que ahí está David. ¿Qué pasa cuando los que esperan que tú los salves se dan cuenta de que tú también te estás hundiendo? Hermanos, es ahí donde los leones de la desesperación familiar empiezan a rugir. Cuando se dan cuenta que fulano y merengano, que donde yo ponía mi esperanza por no haberla puesta en Dios, es el que me va a salvar, es el que me va a dar trabajo, es al quien me tengo que acercar. Cuando la familia viene y en lugar de hacer ayuda, viene a hacer más carga de la carga que ya tengo, es ahí donde los leones de la decepción familiar empiezan a rugir. Salmo 57:4 dice, mi alma está entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas, y cuya lengua es espada afilada. O sea, no solo era la carga que ya traía David y cómo se sentía, ¿no? En el Salmo 142, sino cómo estaba su situación también, cómo lo rodeaban, no solamente íntimamente, sino cómo se sentía alrededor. Para él dice el verso 7 del Salmo 142, que estaba como en una cárcel. Solo las personas bondadosas, amables y están en la cárcel, ¿verdad? Vemos aquí un sentimiento que tenía David en esa cueva, un tipo de característica que menciona es de hombres o de leones. Las características que vemos aquí en el Salmo 57:4 menciona una serie de características. Y esa serie de características son de leones. Ahora bien, ¿por qué menciona ese tipo de características? ¿Por qué los compara con leones? ¿Por qué creen esto? ¿Por qué David toma como referencia a los leones para describir a estos hombres marginados? ¿Por qué no dice como las águilas, como las gaviotas, no sé, como el leopardo? ¿Por qué leones? ¿De dónde lo llamó Dios? Era pastor de oveja. David contestó, 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 al 37. David contestó, cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuere un león o un oso, ese servidor de su majestad lo mataba. Y este filisteo, ahí vemos que era cuando estaba Goliat, ¿no? En el valle de Ela, que estaba esa situación, ese problema ahí. Y este filisteo pagano le va a pasar lo mismo porque ha desafiado al ejército de Dios viviente. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso también me librará de las manos de este filisteo. Hermanos, David conocía las características de un león porque había peleado con él en su adolescencia, entre los 14 y 17 años, que era que recibió el llamado al reinado, ¿verdad? Obviamente no iba a reinar en ese tiempo, tenía que pasar por todo ese proceso y más, pero conocía las características de un león, por eso lo describe, me siento entre leones. Mi familia, estas personas que vienen con deudas, afligidos de espíritu, en lugar de ser consuelo, y ya la carga que él tenía, se siente en una cárcel, dice el Salmo 142:7 y dice el Salmo 57:4, rodeados de leones, ¿no? Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas y cuya lengua es espada afilada. ¿Y por qué esas características? No es el mismo león africano que conocemos hoy en día, que vemos con una melena, al tipo de león asiático de aquel tiempo, que ya se extinguieron hasta el siglo XIII. Era un león un poco más bajo, la melena con menos volumen, las orejas más expuestas, ¿no? Y más robustos. Los dientes medían 8 centímetros cada colmillo de esos leones. Vemos cuando Daniel en el foso de los leones, después que es quitado, y arrojan a las personas que estuvieron atentando provocándole, ¿no? Para que fueran echados ahí. Dice que ni bien habían caído esas personas y la boca de esos leones destrozaban los huesos de esas personas.
Tenemos que aprender cuál es la situación en ese tiempo cuando una persona decía, me siento entre leones. ¿Cuál era la aflicción que tenían? La desesperación. ¿No? Estar entre leones en ese tiempo, en un lugar aislado tal vez, quiere decir que no siempre es lo que ves, que el peligro te rodea pero no lo ves, porque este tipo de leones se escondían muy bien, no cazaban en manadas, tenía una manada mucho más pequeña a la que conocemos hoy en día de un león. Hoy en día, por lo regular, las leonas tienen mejores estrategias para caza. Ahí el león podía andar merendeando solo y cazaba y se escondía bien. Tenían mejor, sus oídos lo detectaban más rápido los movimientos. Eran más robustos, los dientes más gruesos y largos, afilados. Su lengua tiene aspas para que cuando laman el hueso de la carne se venga y lo arranque la carne del hueso. Perdón. Por eso se siente como esa lengua de espada, como una espada afilada. Esas son las características de ese león asiático de ese tiempo. Por eso la describe así. Y eso significaba estar en ese tiempo con un león. No siempre es lo que ves. Tú podías estar, por eso aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No sabemos qué hay alrededor, se ve silencioso y bien puede estar ahí acechándote un león. Y la aflicción no era siempre el miedo a morir. También te paralizaba ese rugido. ¿No? Otra idea que se tenía de estar entre leones era estar en la boca del Seol. Cuando David dice en el Salmo 57, mi vida está entre leones, está diciendo que siente que ya ha sido tragado por su situación. Esa era la aflicción de David. La aflicción en la cueva o estar entre leones para David significa que sus opciones humanas se habían agotado. Ya no podía ir con el rey, Saúl lo quería matar, ya no podía ir con los enemigos, a donde había recurrido antes de llegar a la cueva, ¿no? Porque los enemigos que era Gad, el pueblo filisteo, el rey Aquis, porque Gad lo descubrió. Ya no podía ir con los sacerdotes, porque no, pues ya venía también, ya había huido de ahí. Estaba en un foso emocional, ya no tenía a dónde recurrir más que a Dios. Entonces, está la vida o la muerte, el punto de quiebre. Estar entre leones era literalmente el corredor de la muerte, ¿no? Y solo habían dos resultados: o ser devorado, como le pasó a los enemigos de Daniel después que es rescatado Daniel del foso de los leones, ¿verdad? Los matan a esos enemigos. Solo había muerte o ser rescatado por una intervención divina como David cuando era pastor. Entonces, esas son las opciones que tenemos. O es ser rescatado por Dios, porque no te tiene ni a dónde ir, o morir. Pero cuando David entiende esto, que su refugio no está en una cueva, que su esperanza no está en unos hombres feroces, salvajes, ni su fama le abrirá puertas, que esto posiblemente era lo que les decía al inicio, fue como que lo que le dio la esperanza de ir a buscar refugio con los enemigos a Gad. Su fama de ser un buen asesino era lo que era David, guerrero, ¿no? Le iba a abrir puertas, ¿no? Pues yo soy un buen médico, voy para allá y me van a abrir puertas por mi fama, porque nunca he matado a alguien en operación, no sé, o sea, uno va creyendo en sus capacidades, que fue posible, por eso pidió tal vez persona, por no decir pues tonto en ese momento, ¿verdad? Se equivocó, a pedir refugio con los enemigos de Israel, antes que llegara a la cueva, sino que Dios es su refugio, Dios es su ayuda. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, quien me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, en el único en que estaré seguro. Es ahí donde puede decir que a eso iba a llegar al Salmo 91. Diré yo a Jehová, ¿no? Esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en el único en que puedo confiar, en el quien me puede librar del lazo del cazador. Y cuando entiende esto, cuando reconoce que ya no puede más y viene a Dios y se humilla, entonces es ahí donde podemos llegar a cerrar la parte 2 del verso de nuestro
verso base, 1 Samuel 22, 1 y 2. La última parte del verso 2 y dice, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Es allí donde ya puede llegar a ser después de esta prueba, después que reconoce que no hay nadie como Dios, que Él es su único refugio, no es una cueva, no es su fama, no es la posición política, no es solo Dios. Al inicio de esto, cuando estos hombres llegan, ¿parecen estos hombres un ejército real o una carga emocional más añadida a la aflicción de David? Al inicio no podía decir eso. Decía, saca mi alma de la cárcel, dice el verso 7 del Salmo 142. Se sentía en una cárcel. Pero después que comprende esto, después que uno puede llegar, reconoce delante de Dios que Dios es el dador de todo y puede decir, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, ya podemos ahora sí comprender la última parte del verso 2. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Hermanos, todo esto para poder acercarnos a una posible interpretación de tantas enseñanzas que tiene 2 versos del capítulo 22 de 1 de Samuel. Todo esto, la aflicción de David, las características de un león, el Salmo 57, el Salmo 142, todo lo que venía pasando, la fama, toda esa aflicción, a dónde me llevaron mis propias decisiones, para entender un solo verso. Son todas las enseñanzas. La palabra de Dios es la única que puede hablar. Y nos debe de seguir confrontando, porque cuando nos deja de confrontar, preocúpate, porque si sigues aquí, tú ya no deberías estar aquí si nos dejan de confrontar. Deberíamos estar en el cielo porque ya somos perfectos. Adulam, como mencioné, significa refugio, pero para David se sentía como una cárcel. A veces el lugar que Dios usa para protegernos se siente como un lugar de opresión, como una cueva de leones. Porque Dios está rompiendo tu carnalidad. Como dijo nuestro hermano Edmundo hace como una semana o 2, venía cometiendo decisiones bajo su propia carne, bajo su propio razonamiento humano, ¿no? Después que todo eso pasa, ya lo hace líder de eso, líder del pueblo que lo necesita. Pero es necesario que pasemos por esas aflicciones, ¿no? Ahora bien, si tú estás entre leones, tendrás comunión con Jesús y su iglesia. Si tú estás entre leones, serás conducido más cerca de Dios. Si tú estás entre leones, recuerda que Dios los tiene atados. Si tú estás entre leones, recuerda que hay otro león, que es de la tribu de Judá. ¿Quiénes son los leones en tu vida hoy? ¿Son circunstancias económicas? ¿Críticas de personas cercanas? ¿O pensamientos de derrota? ¿Cuál fue la reacción de David ante esos 400 hombres marginados, amargados, con deudas? ¿Cómo fue su reacción con ellos? ¿Los mató? ¿Los enfrentó? ¿Enfrentó a sus problemas cara a cara? ¿O se rindió a Dios? ¿Dejó que Dios obrara en él para que Dios les permitiera liderar a estos hombres? ¿Cómo estás tratando tú a las personas difíciles que Dios ha puesto en esa cueva? ¿Y hasta dónde te han llevado las decisiones que has tomado bajo tu propia inteligencia o manera de pensar? ¿Qué problemas o enredos podrías haber evitado si en lugar de actuar a tu manera, hubieras consultado a Dios y seguido su voluntad, incluso si esto implica rendirte totalmente? Decir, ya no puedo más. Hermanos, ¿a quién acudimos? ¿Estamos poniendo nuestra esperanza en personas, en contactos para solucionar nuestros problemas? ¿O estamos corriendo primero a Dios como nuestro castillo y como nuestro refugio seguro que dice el Salmo 91?